Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. Continuamos con esta serie de clases virtuales, en este caso trabajando sobre reproducción. Cuando hablamos de reproducción sabemos que hay dos tipos al menos. Una es la reproducción sexual y otra es la reproducción asexual. Vamos a ver algunas similitudes y diferencias que existen entre ambas, pero lo importante a saber en un inicio al menos es que el ADN, la molécula que contiene información genética, fluye desde un punto, que sería el progenitor, hacia otro punto, que sería el descendiente o la descendencia, ¿sí? Básicamente, en los dos tipos de reproducción, una característica esencial, ya saliendo de la reproducción podemos hablar de la vida, es que la información genética ADN, o en algunos casos ARN, va a fluir desde los progenitores hacia los descendientes, ¿sí? De modo que esta es una característica esencial. Puede ocurrir en algún caso excepcional, por ejemplo bacterias, que haya un entrecruzamiento horizontal, es decir, en las mismas generaciones, de información genética, ¿sí? Pero son casos excepcionales, como ya hemos trabajado durante la materia. Bien, vamos a las características principales de ambos tipos de reproducción. ¿Cuál es la finalidad, entre comillas, de la reproducción? ¿Cuál es la función de la función reproducción? Bien, es esto que estamos viendo en pantalla, algunos ejemplos, ¿sí? Generar descendencia, es decir, asegurar que la vida continúe. Podemos hablar de reproducción en bacterias, podemos hablar de reproducción en plantas, podemos hablar de reproducción en animales, podemos hablar de reproducción en hongos, ¿sí? Pero todos, independientemente se trate de una reproducción sexual o asexual, estamos hablando de que la vida continúa gracias a este mecanismo de los organismos vivos, que es la reproducción y la transmisión, por ejemplo, de material genético, ¿sí? Bien, podemos hablar de un tipo de reproducción que es el tipo de reproducción asexual, ¿sí? Donde no se necesitan células sexuales, donde participa un solo individuo, ¿sí? Esto es dos tipos de reproducción que vamos a ver, o mejor dicho tres, en el cual tenemos por un lado un individuo progenitor, que es el individuo adulto, que se produce o al cual se le produce una fragmentación de una parte del cuerpo, y a partir de esas dos partes del cuerpo, la que está más completa, es decir, la que no perdió identidad, surge el fragmento perdido, ¿sí? Por lo tanto, digamos como que se regenera, ¿sí? Y por otro lado tenemos el fragmento que se desprendió de este organismo progenitor, del cual se empieza a regenerar otro nuevo individuo completo. Por lo tanto, decimos que en este caso hablamos de un tipo de reproducción asexual mediante un mecanismo que se llama fragmentación y regeneración. En este caso, el organismo inicial, el individuo progenitor, nunca pierde su identidad, nunca deja de ser el organismo progenitor, y lo podemos ver con gran facilidad, ¿sí? Pero veamos acá, por ejemplo, en la bipartición, un tipo de reproducción, por ejemplo, en las bacterias, donde hay un individuo 1 que se divide en dos individuos, ¿sí? Por lo tanto, acá no podemos, y dos individuos exactamente iguales, se biparte, se parte a la mitad. Por lo tanto, acá no podemos identificar cuál es el organismo que dio origen al otro organismo, no podemos identificar a un individuo progenitor, ¿sí? Esto es bipartición, es muy característico, por ejemplo, de organismos unicelulares. Vamos a la gemación. En la gemación aparece un brote, ¿sí? No se produce un fragmento, sino que se produce un brote, del cual surge un nuevo individuo más pequeño que el adulto, y al estar en una etapa avanzada de su desarrollo, cuando ya tiene un gran número de células, este se desprende y cae cerca del individuo progenitor.
Esto es característico, por ejemplo, de esponjas de mar, ¿sí? Donde vemos que son organismos sésiles, es decir, que están fijados al piso, al sustrato. Por último, tenemos acá un caso de esporulación, donde se generan muchísimas células dentro de una misma y esta, digámoslo así, converge en una explosión, una suerte de explosión, donde libera a un montón de organismos más pequeños, ¿sí? Tenemos entonces fragmentación, bipartición, gemación y esporulación. Pasemos entonces a la reproducción asexual en las plantas, ¿sí? Hay muchas plantas que pertenecen al tipo de reproducción sexual, otras al tipo de reproducción asexual y otras que tienen ambas, ¿sí? Por ejemplo, los helechos, ¿sí? Los helechos tienen los dos tipos de reproducción y se habla entonces de una alternancia de generaciones. En este caso vamos a concentrarnos en la reproducción asexual y algunos ejemplos. Por ejemplo, estolones. Por ejemplo, tubérculos. Rizomas, que son los que están acá abajo, y bulbos, ¿sí? Son tipos de reproducción en plantas. Bien, podemos hablar después de el tipo de reproducción sexual, donde intervienen dos células sexuales, ¿sí? Puede ser que sean dos individuos, pero también puede ser que sea solamente uno. Todos estos detalles los vamos a ir ampliando durante la clase. No necesariamente deben ser dos individuos, pero sí necesariamente deben ser dos células sexuales. ¿Cuáles son esas células sexuales? Bueno, en general hablamos de óvulo y espermatozoide, ¿sí? Los cuales se producen mediante un proceso llamado gametogénesis, en el cual básicamente es un producto de la meiosis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que mediante una división celular se obtiene la mitad del número de cromosomas característico de la especie. Esto quiere decir que si una célula somática de nuestro cuerpo, por ejemplo de nuestro brazo, tiene 46 cromosomas, nuestras células sexuales, óvulos y espermatozoides, al producirse, van a tener cada uno 23 cromosomas, ¿sí? Esto quiere decir que cuando se unan, ¿sí? Cuando el pronúcleo de una célula y el pronúcleo de la otra célula se unan, van a restablecer el número normal de la especie, que en nuestro caso es 43, en una mosca pueden ser 8, ¿sí? Por lo tanto, a partir de esta unión de células sexuales se produce lo que conocemos como embrión, ¿sí? No solamente podemos hablar de una reproducción sexual en un vientre materno, ¿sí? Puede haber otros tipos de reproducción, como pueden ser la de los peces, ¿sí? Que desovan en el mar, y estos organismos, bueno, sus células sexuales se unen en el mar, ¿sí? Se produce un huevo, un embrión, hasta que el organismo juvenil nace y crece, ¿sí? No hay ningún tipo de cuidado de la cría y podemos hablar de estas características en el reino animal. O podemos ver el caso donde hay puesta de huevos, por ejemplo, ¿sí? Donde el cuidado materno es mínimo y durante la puesta, ¿sí? Bien, entonces esto es tipo de reproducción sexual. ¿Qué diferencias vemos entre una y otra? Bueno, primero que nada que en la reproducción sexual hay mayor gasto de energía, ¿sí? en la producción de la célula, en la búsqueda de pareja, por ejemplo, en las especies que lo requieran, mientras que en la reproducción asexual no existe este gasto energético, ¿sí? Sino que es mucho más sencillo, es una división. Es un gasto metabólico de energía común, digamos, ¿no? De aumento de células prácticamente. Por otro lado, cuando hablamos, por ejemplo, de variabilidad, la variabilidad está prácticamente ausente en la reproducción asexual. Fíjense estos casos.
cada organismo nuevo que se produzca, que nazca, ¿sí? Cada vez que se genere descendencia, esa descendencia va a ser exactamente igual, genéticamente hablando, genotípicamente hablando, al progenitor. En cambio, en la reproducción sexual tenemos un intercambio de material genético, ¿sí? El material genético paterno y el material genético materno. Por lo tanto, hablamos de una cruza, un organismo único genéticamente hablando, ¿sí? A menos que nos estemos refiriendo a gemelos. Pero si no, estamos hablando de organismos únicos genéticamente, ¿sí? Recuerden que cuando uno busca un patrón genético de una persona, es muy sencillo identificarlo, ¿sí? Ya que se habla de una persona. Por más que se esté buscando conjuntamente con un padre o con un primo, si bien hay similitudes, cuando queremos buscar a una persona en particular, mediante comparaciones de perfiles genéticos lo podemos encontrar. Bien, entonces en la reproducción sexual hay variabilidad constantemente porque hay producción de genotipos nuevos constantemente. Esta es otra característica de la reproducción sexual. Por otro lado, tenemos el número de individuos que se pueden formar. Si bien en la reproducción sexual, en algunos casos, como vemos, puede haber muchos números de individuos, en la reproducción asexual puede haber aún más, ¿sí? Como veremos acá. Podemos hablar de millones en pocos minutos. En cambio, la reproducción sexual puede tener unos cientos quizás, pero para volver, ¿sí? a este número debe pasar un tiempo, ¿sí? Mientras que en la reproducción asexual esto se puede dar en varios focos. Bien. Por lo tanto, en la reproducción asexual es mucho más fácil contar con un mayor número de individuos que en la reproducción sexual. Pero la desventaja, entre comillas, de esto, es que en la reproducción asexual no hay ningún tipo de cambio genético, son todos iguales, ¿sí? Por lo tanto, si hay algún cambio en el ambiente, las posibilidades que tienen estos organismos de ser seleccionados, ¿sí? Por selección natural es muy pero muy poca, ¿sí? El único cambio, ¿sí? que puede generar un cambio genético, ¿sí? una variación genética en los organismos asexuales es una mutación, ¿sí? Si hay una mutación, obviamente se va a empezar a transmitir a la descendencia, pero si no, son todos genéticamente iguales. Bien, hasta acá entonces lo que fue reproducción.